Era una tranquila mañana de un domingo 7 de diciembre de 1941, cuando una estación de radar ubicada al norte de la isla de Oahu, en Hawái, detecta una formación de aviones que se aproximaba. Sin embargo, el oficial a cargo desestimó esto como una advertencia, ya que pensaba que se trataba de bombarderos B-17 que venían a la isla. No obstante, a las 7:48 de la mañana, una flota de 180 aviones japoneses que habían despegado desde sus portaaviones, ubicados a unas cantidad de millas de la isla, atacaba la base naval de Pearl Harbor en Hawái, y así iniciaba la guerra entre Japón y Estados Unidos. Pero antes de hablar del ataque a Pearl Harbor en sí mismo, es bueno entender las causas que llevaron a un país como Japón a realizar este ataque sorpresa, algunos podrían decir incluso cobarde, contra una nación tan grande y tan poderosa como Estados Unidos. Y para ello hay que remontarnos pues a la invasión que Japón realiza de China, que comienza en 1931, primero con la Manchuria y luego en 1937 ya atacando al corazón del imperio chino, en donde generaron muchas masacres. Y Estados Unidos observó esto con mucho recelo. El presidente Roosevelt consideraba a Japón como un país agresor que había que chequear y que había que ponerle el pare de ser necesario. Es por eso que comienzan a ayudar a través del envío de armamentos a la China nacionalista que peleaba contra la invasión japonesa, y para ello utilizaban puertos ubicados en la Indochina francesa, que en ese momento, ya para 1940, era controlada por el gobierno de la Francia de Vichy, que fue un gobierno títere puesto por Hitler luego de la derrota de Francia en julio de 1940, y que tenía una voluntad pro-eje. Sin embargo, se le permitió mantener el control de las colonias francesas, incluyendo la Indochina. Entonces los japoneses, al notar la debilidad de Francia y al ver que existía esta posibilidad de que los americanos siguieran ayudando a los chinos a través de los puertos de, del norte de Indochina, decidieron invadir este territorio, en la zona del norte, incluyendo la capital Hanoi, en septiembre de 1940, encontrando muy poca resistencia de las fuerzas francesas, y Estados Unidos reaccionó a este ataque imponiendo una serie de embargos de material, sobre todo de uso bélico, y evitando que se pueda seguir exportando este tipo de recursos naturales y suministros para seguir potenciando pues el poderío militar de los japoneses. No obstante, los japoneses quisieron seguir aprovechándose de la habilidad francesa, y es así que en julio de 1941 deciden lanzar una invasión completa al resto del territorio indochino, incluyendo lo que era Vietnam, Laos y Camboya, y ocupando la ciudad de Saigón. Ante esta situación, la respuesta de los gobiernos aliados, los británicos, los holandeses y Estados Unidos, decidieron congelar todo el tema de capital financiero, inversiones y el envío de petróleo a Japón. Y esto sí significaba un golpe muy duro para la economía japonesa, sobre todo para la economía militar y para su esfuerzo de guerra en China, ya que Japón dependía principalmente del petróleo de Estados Unidos y del petróleo que se encontraban en las Indias orientales holandesas, ¿no? Lo que es actualmente Indonesia. Y entonces se vieron con la necesidad de tener que buscar recursos petrolíferos por su propia cuenta, las cuales estaban precisamente en las colonias británicas y las colonias holandesas del sudeste asiático, y sabían y estaban conscientes de que si atacaban las islas, las colonias del sudeste asiático, tanto de Holanda, de los Países Bajos, como de Gran Bretaña, esto conllevaría a una declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Al ver esta situación, sabían de que tenían que ganarle a Estados Unidos la guerra en un solo golpe, un solo ataque que pudiera derrotar de una vez por todas a la flota americana en el Pacífico, y esto les permitiría a los japoneses poder moverse en el Pacífico con tranquilidad y realizar sus operaciones de invasión de las diferentes islas, incluyendo
obtener los recursos de petróleo que tanto necesitaban. Por eso el gobierno Japón autorizó al famoso y muy estudiado almirante Isoroku Yamamoto a que planificara un ataque sorpresa a la isla de Pearl Harbor. En paralelo, Estados Unidos, que se mantenía neutral desde el inicio de la guerra en septiembre de 1939, poco a poco comenzó a inclinar su política a favor de los aliados. Personalmente, el presidente Roosevelt consideraba a Hitler como una gran amenaza a los valores y el estilo de vida americano. Sin embargo, el pueblo estadounidense, especialmente el caucus demócrata, era extremadamente aislacionista y no estaba en ninguna intención de apoyar una intervención de Estados Unidos en la guerra. Y Roosevelt se encontraba en campaña presidencial en 1940 contra su adversario Wendell Willkie, que más bien promovía la intervención activa de Estados Unidos en el conflicto contra la Alemania nazi. Entonces Roosevelt, por temas electorales, tenía que tratar de mantener una postura neutral la mayor cantidad del tiempo posible y así tener el apoyo de los senadores y de los políticos demócratas. Es así que primero logra, con unas leyes mucho más cautelosas, como la ley Cash and Carry, en la cual Gran Bretaña y Francia podían ir a Estados Unidos con sus propios barcos, comprar en cash armamento y llevárselo en sus propios buques a sus países. Esta ley fue un primer avance. Luego también, en septiembre de 1940, logró poder prestar 50 destructores viejos americanos a Gran Bretaña para que estos puedan proteger sus convoyes que cruzaban el Atlántico. Una vez derrotado Wendell Willkie en noviembre de 1940 y siendo reelecto Roosevelt por segunda vez, lanza ya una campaña poderosa para que Estados Unidos pueda ayudar más vigorosamente a la causa aliada. Así da una serie de famosos discursos como el del Arsenal de la Democracia en diciembre del 40 o el de las 4 libertades de enero de 1941 y finalmente logra la aprobación de la Ley de Préstamo y Arriendo en marzo de 1941, lo cual le permitía a Estados Unidos poder prestar o arrendar armamento, alimentación y petróleo a las fuerzas aliadas que estuviesen en guerra contra Alemania nazi, principalmente Gran Bretaña y luego la Unión Soviética. Y a cambio Estados Unidos podía recibir las bases y operaciones en territorio americano, ¿no? Como las bases de Terranova, Groenlandia y también en el Caribe, a cambio de estos préstamos que le daban a Gran Bretaña. Todo esto hizo que la Alemania nazi viera a Estados Unidos como un potencial adversario y que tenían que estar preparados para ir a la guerra con ellos. Fue una de las causas que impulsó a Hitler a invadir la Unión Soviética antes de que Estados Unidos entrara en guerra con ellos. También Japón, sabiendo que Estados Unidos era su principal adversario en el Pacífico, vio como necesaria formar una alianza finalmente con Alemania, y es así que se forma el eje tripartito, el eje Roma, Berlín, Tokio. Finalmente, en agosto de 1941, se firma la Carta del Atlántico entre Churchill y Roosevelt, que fue el verdadero inicio de la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido, que llevaría a Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero que se mantendría incluso después hasta nuestros días. Y en dicha carta también se establecen 8 principios básicos, y los cuales serían incluidos en la Carta de Naciones Unidas ya en 1945. Y esta situación dejaba en claro a los japoneses de que un conflicto con Estados Unidos era inevitable y que para poder ganar la guerra tenían que dar el primer golpe. El encargado de organizar el ataque a Pearl Harbor sería el almirante japonés Isoroku Yamamoto, jefe de la flota combinada japonesa, el cual había pasado un tiempo en la embajada de Japón en Estados Unidos y conocía el poder
industrial y bélico el potencial que tenía Estados Unidos, y por ello dudaba mucho de las posibilidades de Japón de ganar una guerra a largo plazo. Sin embargo, lo que él planeó era poder dar un golpe profundo a la flota combinada de Estados Unidos en el Pacífico, destruyendo su principal puerto en Pearl Harbor, destruyendo a los principales acorazados y a los portaaviones que estuviesen presentes, y de esta forma ganaría tiempo para que Japón pudiera expandirse por las islas del Pacífico sin encontrar gran resistencia y poder prepararse para una guerra defensiva cuando Estados Unidos estuviese nuevamente preparado para atacar. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas de que esto diera resultado. No obstante, igual puso manos a la obra y diseñó un plan de ataque, el cual consistía en la utilización de 6 de los 10 portaaviones que tenía Japón, los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku y Suikaku, así como casi 400 aviones, entre los que se contaban aviones bombarderos, bombarderos en picada, torpederos y los famosos cazas cero. Y finalmente con una pequeña flota de mini submarinos que se adentraría en puerto y también trataría de generar mayores estragos en la flota. Este plan iba a iniciarse el 30 de noviembre, iban a zarpar los buques y el ataque se daría en la madrugada del 7 de diciembre sin previa declaración de guerra, con el fin de poder agarrar a los estadounidenses completamente desprevenidos. Es así que los 183 aviones que componían la primera oleada del ataque japonés llegaron a Pearl Harbor alrededor de las 7:48 am de la mañana y se lanzaron primer lugar contra la principal flota de acorazados anclada en el puerto, utilizando en primer lugar torpedos y también bombarderos en picada. También atacaron a los principales aeródromos de la Fuerza Aérea estadounidense, muchos de los cuales estaban en una situación, estaban en un domingo, no estaban preparados para recibirlos y muy pocos aviones pudieron despegar para poder hacer frente al embate japonés. Y ya la segunda oleada, con 171 aviones, remató muchos de los acorazados y los buques que estaban ahí ya sufriendo graves pérdidas, y también comenzaron a atacar a los aeródromos de segundo y tercer nivel alrededor de la isla y tratar de erradicar completamente del aire a los aviones norteamericanos. Las consecuencias fueron tremendamente graves. Se hundieron 4 acorazados y otros 4 quedaron gravemente dañados, entre los cuales está el Arizona, el famoso acorazado, el cual explotó su Santa Bárbara, su polvorín, y se partió en dos y quedó hundido. También están el acorazado Nevada, el acorazado USS California, el Oklahoma, el Maryland, el West Virginia. Todos ellos quedaron o hundidos o gravemente dañados. También cerca de 8 cruceros, 3 destructores y casi 400 aviones destruidos en tierra, y alrededor de 2.400 muertos y 1.200 heridos, entre los cuales estaban los marinos, los aviadores y también algunos civiles. Por el lado de los japoneses, las pérdidas fueron mucho menores, solamente lograron derribar 29 aviones y 64 fallecidos, así como 4 de los 5 mini submarinos que se utilizaron en el ataque. Se tenía previsto una tercera oleada, pero el contraalmirante Nagumo, que era el que estaba a cargo de los portaaviones japoneses, decidió no lanzarla temiendo el riesgo de que los portaaviones americanos que no estuvieron en Pearl Harbor y se salvaron del ataque y que estaban en la zona pudiesen lanzar un contraataque contra su flota, y además porque no consideraba que contaba con el suficiente combustible. Entonces, al ver esta situación, decidió no lanzar la tercera oleada, lo cual fue considerado luego como un grave error, porque no se atacaron los diques, los puestos de mantenimiento, los depósitos de combustibles y armamento, lo cual, si hubiese sido destruido, le hubiera tomado mucho más tiempo a Estados Unidos de poder reparar, y por lo tanto mucho más difícil poder organizar nuevamente la flota del Pacífico para poder responder al ataque japonés.
Es por ello que entre los especialistas aún se debate si el ataque a Pearl Harbor fue realmente o no una maniobra exitosa. A corto plazo definitivamente sí fue un golpe muy duro para la flota de Estados Unidos y le permitió a Japón lograr sus objetivos en corto y mediano plazo, su rápida expansión por todo el sudeste asiático. Sin embargo, no tuvo las consecuencias que Yamamoto quería, ¿no? De dejar prácticamente herido de muerte a Estados Unidos, ya que Estados Unidos mantuvo sus portaaviones intactos, el puerto de Pearl Harbor pudo estar operativo rápidamente y eso lo llevó a en menos de 6 meses tener una capacidad de respuesta y llevar todo el poderío militar de Estados Unidos al Teatro del Pacífico, lo que Japón sufriría luego a partir de mediados de 1942 en adelante, ¿no? Al día siguiente del ataque a Pearl Harbor, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, da un discurso en el Congreso de Estados Unidos muy famoso en donde declara el 7 de diciembre como un día de infamia, porque fue un ataque no provocado y no declarado de Japón y por ende solicita al Congreso votar la declaración de guerra a Estados Unidos, lo cual ocurre de inmediato y así comienza la guerra. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. A los 3 días, el 11 de diciembre, Alemania, haciendo honor a su alianza con Japón, declara la guerra a Estados Unidos y este le devuelve la declaración de guerra. Es así que ya entramos a la etapa en donde los principales beligerantes ya estaban en estado de guerra. Rápidamente, Japón inicia sus planes de expansión en el Pacífico y en el sudeste asiático. Tan solo el 8 de diciembre ataca las dos bases que tenía Estados Unidos en el Pacífico Central, la isla de Wake y la isla de Guam. Ambas caen rápidamente en pocos días y habían sido solo defendidas por menos de 500 tropas en cada una de ellas. Y también inicia el ataque en el sudeste asiático. Primero, Japón invade Tailandia, país que se rinde en menos de 24 horas y automáticamente deciden formar una alianza con Japón y para enero de ese año ya Tailandia declara la guerra a Estados Unidos y al Reino Unido pasándose al bando del eje, ¿no? Y a partir de Tailandia también para el 10 de diciembre comienza la invasión de Malasia. Las fuerzas comandadas por el general Tomoyuki Yamashita se mueven hacia el sur y lo único que podía evitar una rápida expansión de los japoneses en el sudeste asiático era la flota británica que se encontraba instalada ahí y es por eso que mandan a dos de sus grandes acorazados en la zona, el HMS Repulse y el HMS Prince of Wales, los cuales son hundidos por la Fuerza Aérea Japonesa el 10 de diciembre en lo que se conoce como la Batalla del Golfo de Siam. Con esto ya el ejército británico que estaba constado de 140.000 hombres en la zona, muchos de ellos eran reclutados locales, no pudieron hacer frente a la embestida japonesa y el 11 de enero la capital de Malasia caía en manos japonesas, Kuala Lumpur, y el general Percival, que era el general británico que estaba comandando las tropas en la zona, decide retirarse a la isla de Singapur el 27 de enero. Los japoneses con esto logran capturar cerca de 50.000 soldados de la Commonwealth. Para el 31 de enero los japoneses inician el asalto final a la isla de Singapur y con más de 80.000 soldados, defendida por más de 80.000 soldados, y no aguantan más de 2 semanas. El 8 de febrero comienzan a desembarcar las tropas y el 15 de febrero finalmente el general Percival británico se rinde ante las tropas japonesas, siendo esta una de las derrotas más humillantes sufridas por el Imperio Británico en su historia, donde perdieron 80.000 soldados más que fueron capturados. En China, los japoneses también lanzan una rápida invasión de Hong Kong, que estaba también controlada por las fuerzas británicas, defendidas por alrededor de 15.000 soldados aliados, pero los japoneses atacaron con más de 50.000 y este ataque inició también el 8 de diciembre y para el 25 de diciembre las fuerzas británicas en Hong Kong se rendían. Esta fue como la primera fase de la expansión japonesa y luego pasarían a la segunda fase
que constaba de los máximos premios o los máximos objetivos de Japón en la zona: Filipinas, que era una colonia estadounidense, y las Indias Orientales Holandesas, lo que hoy es Indonesia, en donde estaban las grandes reservas de petróleo y de caucho que tanto necesitaba Japón para su industria militar. En el caso de Filipinas, la batalla toma casi más de 6 meses. Comienzan los desembarcos el 8 de diciembre, primero atacando las pequeñas islas al norte de Luzón, y ya entre el 20-22 de diciembre comienzan los desembarcos en la isla principal, la isla de Luzón, justamente donde está la capital. Se desembarcan en dos zonas y comienzan un movimiento de pinzas para tomar la capital, Manila, la cual cae el 2 de enero. El 7 de enero las fuerzas estadounidenses, comandadas por el general Douglas MacArthur, se retiran a una península conocida como la península de Bataan. Cerca de 15.000 soldados norteamericanos y 65.000 filipinos se guarecen en esa zona, y son rápidamente atacados por los japoneses. Hacen una serie de grandes ofensivas en febrero de 1942. Estos resisten con grandes bajas. Sin embargo, el general MacArthur se retira, ¿no?, diciendo una de estas famosas frases de volveré, el 12 de marzo. Y para el 3 de abril de 1942 Japón lanza una última ofensiva final en la península de Batán. Para el día 9 el grueso de las fuerzas aliadas en la zona se rendían. Y por último, ya el 4 de mayo se asaltaba la isla de Corregidor, que era la principal fortaleza militar que tenía Estados Unidos aún en control. Y para el 9 de junio toda resistencia, tanto en Corregidor como en las diferentes islas en donde aún se resistían los soldados americanos, se rendían. Entonces, entre diciembre y junio tomó a Japón poder ocupar todo Filipinas. Algo muy similar sucedería en las Indias Orientales. Es un país muy grande, compuesto de un montón de islas, y habían fuerzas numerosas coloniales holandesas y británicas en la zona, pero con muy poco entrenamiento, con muy poca armamento pesado. Y esto hace que Japón pueda expandirse rápidamente. El 11 de enero comienzan los principales desembarcos en el norte de Borneo, que es la isla más grande de Indonesia. Rápidamente, el 13 de febrero se rendían las principales tropas ahí. El 11 de enero iniciaba también la invasión de las Islas Célebes. De Ambon en enero. En febrero comenzaba el asalto a Timor. En Sumatra, que era otra de las islas importantes, comenzaba el ataque también el 14 de febrero y se rendirían el 28 de marzo. Finalmente, la isla donde se encuentra la capital, Yakarta, la isla de Java, sería invadida en febrero, a fines de febrero, pero justamente se da una de las batallas más importantes naval, en donde la flota aliada, compuesta por buques británicos, holandeses, australianos, neozelandeses y americanos, tratan de emboscar a las fuerzas de invasión de desembarco japonesas en lo que se conoce como la batalla de Mar de Java, que ocurre el 27 de marzo de 1942 y son 27 de febrero, perdón, y es una derrota total de las fuerzas aliadas. Muchos barcos son hundidos en dicho combate, y finalmente los japoneses pueden desembarcar en la isla de Java el día 28 de febrero. Y ya para el mes de abril, cerca del 21 de abril, se rendían las guarniciones en Java y Japón pasaría finalmente a ocupar la zona occidental de la isla de Nueva Guinea, que estaba controlada también por Holanda. De esta forma, en tan solo 5 o 6 meses, Japón se había hecho control de todo el sudeste asiático y de gran parte del Pacífico Central, generando su objetivo principal, que era esta esfera de coprosperidad, donde podía sacar todos los recursos militares que necesitaba para su maquinaria de guerra, y podía generar además una serie de líneas defensivas de islas, en donde iba a guarecer fuerzas aéreas y su flota, para evitar que Estados Unidos y los aliados pudieran penetrar toda esta fortaleza
ubicada en el Océano Pacífico. No obstante, el presidente Roosevelt estaba dispuesto a demostrarle al pueblo norteamericano de que Estados Unidos aún podía responder a los ataques de Japón, y también quería demostrarle a los japoneses de que no eran invulnerables y de que Estados Unidos podía atacar al corazón de su país. Es así que le ordena al teniente coronel James Doolittle que prepare un ataque a la metrópoli japonesa, el cual diseña este plan, que consistía en enviar un portaaviones, en este caso el USS Hornet, a 1000 kilómetros de las costas de Japón, y despegar 18 bombarderos medianos B-25 Mitchell, que llevarían hasta 4 bombas de 250 kilos, que serían lanzadas en las principales ciudades de Japón. El reto de este plan era que nunca antes los bombarderos habían despegado de un portaaviones, por el peso que tienen y el corto trecho que tienen para poder despegar, y asimismo no había cómo retornar, ya que los portaaviones tenían que salir rápidamente para no ser interceptados por la flota japonesa, y además por la escasez de combustible. Entonces estos aviones iban a tener que aterrizar en territorio chino controlado por el ejército nacionalista, lo cual era difícil de conseguir. Y es así que en la mañana del 18 de abril, cuando todavía no habían alcanzado la distancia necesaria, un buque japonés detecta a la flota americana que se estaba aproximando a Japón, y los aviones tienen que despegar, los 18 aviones tienen que despegar apresuradamente, lo cual llevaría a mayores problemas en la expedición. No obstante, igual a las 12:45 del mediodía del 18 de abril, el coronel Doolittle bombardeaba las ciudades de Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Yokosuka, para luego dirigirse a las costas de China, no sin problemas. Algunos aviones cayeron en territorio controlado por Japón, y algunos de los pilotos fueron capturados y ejecutados. No obstante, la gran mayoría pudo salvarse. La principal consecuencia del bombardero de Doolittle no fue tanto los daños que produjo en las ciudades japonesas, sino fue el daño psicológico que causó en los altos mandos militares y políticos japoneses, quienes realmente se creyeron el cuento de que eran vulnerables a los ataques norteamericanos, y que su barrera defensiva que tanto habían preparado no era lo suficientemente amplia y sólida. Y esto los llevaría a planificar su siguiente movida, la cual sería el punto de inflexión en la guerra del Pacífico, que es el ataque a las islas de Midway, una pequeña isla que está en el centro del Pacífico, controlada por Estados Unidos, en donde se daría una de las batallas navales más importantes de la Segunda Guerra Mundial.